En la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11 al 14. Dios tiene una gran palabra para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a escuchar con atención, lea usted también con atención esta hermosa palabra, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice así la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Permítame leerles otra versión diferente a esta, que es Reina Valera 1960, y esta es la nueva versión internacional. Son los mismos textos, se los voy a leer. Tengan ahí a su vista la versión de su Biblia, y dice así: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicar, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Padre, una vez más, porque hoy, Señor, una vez más, tu Espíritu edificará nuestro espíritu, alimentará nuestra alma y seremos mejores para ti. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos des entendimiento, Señor, que nos des confianza, certeza y que aumentes nuestra fe. Quita toda incredulidad, Señor, y todo estorbo que hasta el día de hoy no ha permitido que nuestro andar en ti crezca y madure cual es tu deseo. Te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Un tema muy importante en la vida de todo cristiano, es el poder alcanzar la madurez espiritual. Dice el versículo 14 del capítulo 5 de la carta a los Hebreos que acabamos de leer, que el alimento sólido es para los que han alcanzado esa madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si queremos alcanzar una madurez, déjenme decirles que la madurez en este sentido no es un logro humano. No es porque yo me aprenda la Biblia, no es porque tenga muchos estudios teológicos, no es porque tenga demasiados títulos, que tenga licenciatura, maestría o doctorado. La madurez espiritual es un logro de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Este logro a través de su Espíritu Santo nos permite ese crecimiento en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de lo que Él nos da. Y no solamente en el crecimiento
en ese conocimiento de Dios, sino en la experiencia de ese conocimiento de Dios, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que permanentemente está contigo y que permanentemente, como lo dice su misma palabra, hace subsistir todo el universo. Es decir, todo lo que usted ve que se mueve, todo lo que usted ve que existe, incluyéndose usted mismo, no es gracias a la capacidad del azar, no es gracias a la energía, no es gracias a una energía, es gracias a alguien que tiene nombre, y ese nombre es Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Así que todo logro espiritual pues viene de quien es espíritu, y el espíritu de Dios en la vida de todo creyente, de tal manera que hoy el deseo del corazón de Dios es lo que me encanta. Por eso me encanta predicar, porque voy a Dios y le pregunto: Señor, ¿cuál es tu deseo? No mi deseo, tu deseo. ¿Cuál es tu deseo para tu iglesia y para mí? Y este es el deseo de Dios, que podamos entender qué necesitamos. Y necesidad es algo sin lo cual no podemos vivir, que necesitamos madurar como creyentes, madurar espiritualmente, para poder entonces tener el alimento sólido. El alimento sólido representa una formación más firme, una formación más amplia, más extensa, que nos permita profundizar en la palabra de Dios y entonces poder manejar correctamente esta palabra, lo que decimos acerca de Dios, lo que vivimos en Dios, lo que creemos en Dios, lo que nosotros decimos que es nuestra fe, poderla sustentar por medio del conocimiento, por medio de la experiencia, madurando espiritualmente gracias a la acción de su Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que Dios desea, que en esta mañana podamos empezar a entender y empezar a usarlo, trabajarlo en medio de nuestras vidas. Si permanecemos estancados como niños, si nos quedamos como niños y seguimos creciendo, es como comparar nuestra propia vida. Usted ve a una persona, al principio es un niño chiquito, se le trata como un niño chiquito, se le da conocimiento de un niño chiquito, pero ese niño va creciendo, y conforme va creciendo requiere mayor conocimiento, requiere mayor experiencia para poder adquirir madurez, es decir, que pueda inteligentemente discernir entre el bien y el mal, y que pueda decidir correctamente de acuerdo a su edad. De lo contrario, va a seguir siendo un niño, con mente de niño. Entonces no se le puede hacer partícipe en las cosas de adulto cuando ya es adulto. Y así tenemos a muchas personas que se les va llevando, o ellos mismos se encubren, no quieren ser adultos y siguen siendo niños. Y entonces ahí está uno batallando, la sociedad está batallando, y todos estamos batallando porque no dejan esa situación de niños, de personas sin experiencia en la vida, de personas inmaduras, de personas que no toman decisiones correctas, decisiones de acuerdo a su edad. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Así que esto lo tenemos que digerir perfectamente todos, en nuestra vida individual, en la posición que juguemos en la vida, si somos papás, si somos esposos, nuestro matrimonio tiene que madurar también, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, como hijos, como personas, como cristianos, como iglesia. Dios nos está hablando a todos y nos está diciendo algo importante que debemos procurar, es el madurar en nuestra vida, porque si te quedas estancado en tu vida infantil, entonces solamente vas a tener lo básico, vas a sobrevivir en esta vida. Este es en el mejor de los casos. Pero también no puedes perder de vista que al ser un niño, al tener esa inmadurez, tú vas a seguir estando expuesto a todas las tentaciones y a todos los peligros que te rodean, materiales y espirituales en este mundo. El problema es que si sigues creciendo bajo ese estatus de niño, tú puedes caer en la tentación, en la seducción
y ser un apóstata. ¿Y qué es un apóstata? Es aquel que teniendo una fe en Cristo, una creencia en Cristo, una doctrina en Cristo, se van apartando de esa doctrina, de esa fe, y termina por ser un verdadero incrédulo o por ser una persona que tiende hacia otra filosofía, hacia otra tendencia religiosa, apartado de Dios y cometiendo los errores habidos y por haber. ¿Decimos amén? Entonces la apostasía es un peligro constante también en la vida de una persona que permanece en una vida infantil, en una vida de niño. Entonces, como decía el apóstol Pablo a los hebreos en este caso, ya necesitaban desde hace mucho tiempo que yo les diera alimento sólido, que entendieran las profundidades de Dios. Pero les tengo que seguir hablando del arrepentimiento, de que Jesús es bueno, que Jesús es tu amigo que te ama, de que Jesús existe, de que Jesús está vivo, de lo que pasó en la cruz fue el sacrificio por toda la humanidad, que fue una vez y para siempre, que Él murió efectivamente, pero lo que murió fue la carne. Esa es la representación simbólica. Tu carne, tus pecados fueron enterrados, pero Él fue resucitado como una carne gloriosa y ahora está sentado a la diestra de Dios, lo cual te está dando una esperanza maravillosa, porque tienes a Cristo, tienes la vida eterna, y un día todo tu cuerpo resucitará en un cuerpo celeste, en un cuerpo maravilloso, en un cuerpo perfecto, dándote a entender que para Dios no hay nada imposible. En Él está la vida y se llama Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas también. ¡Aleluya! Eso es lo primero, lo único que debo decir. Pero quiero decirte más. Ahí no termina la vida. La vida sigue, todos los días tienes que experimentar, tienes que enfrentarte a cosas nuevas. El matrimonio se tiene que enfrentar a las diferencias que hay en el matrimonio. Los papás nos tenemos que enfrentar a los hijos en cuanto a resolver muchos problemas y muchas dudas. ¿Cómo educo a un hijo? Es el diagrama, es el crucigrama, es el jeroglífico para los papás todos los días. El papá y la mamá, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero es lo que yo pienso, nunca deja de ser papá y mamá. Pero tampoco quiere decir que los traigamos aquí. Ay, mijito, ay, mijito, ay, mijito, ay, mijito, ay, mijito, ay, mijito. Ya mándenlo a chambear, mándenlo a trabajar, mándenlo. Pero edúquelo bien. Denle los principios, denle las armas y mándenlo a que sea un verdadero hombre, a que sea una verdadera mujer, que se enfrente, pero con las armas espirituales que usted está viviendo, aprendiendo y le está mostrando a él. ¿Para qué? Para que le deje de dar lechita. Él necesita alimento sólido. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Todos los días tenemos que enfrentar diferentes situaciones en el trabajo que resolver. ¿Cómo las vamos a resolver? Siendo infantiles, ¿qué pasa con el que es infantil? Aparte, lo empiezan a apartar y empieza a frustrarse porque no puede lograr más cosas, porque su mente está infantil, porque su desarrollo está infantil. Y Dios no diseñó lo que es la vida humana para quedarnos en un estatus, en una etapa. La diseñó perfecta para que fuéramos creciendo, pero también para que fuésemos madurando. Decimos amén. Así que el Señor te dice, ya quiero pasar, ya darle la vuelta a la página. Ya les enseñé el bautizo, como dice después en el capítulo 6, ya saben, ya entienden lo que es la Santa Cena, ya saben lo que es Cristo, ya saben esto, ya saben lo otro. Algunos estarán llegando, estarán aprendiendo, bueno, desde ahorita para que amplíen su visión en cuanto a lo que es la vida cristiana. Gloria a Dios porque lo están viendo ya desde este momento. Los que ya tenemos mucho tiempo, pues esto nos cae como anillo al dedo y nos está diciendo por dentro, hey, ya, madura. Recuerden que el Señor nos habló desde el principio de año, bueno, desde el fin de año pasado, nos dijo, esta etapa en la que vive la iglesia es la etapa en que la iglesia tiene que madurar. Y lo estamos haciendo, y lo estamos logrando. Pero aquí en este día el Señor nos hace un recordatorio y nos va a decir 3 claves maravillosas para poder madurar. Así que es importante que nosotros maduremos. Aquí estableció en esta porción bíblica que acabamos de leer 3 principales cosas o 3 principales puntos que nos hablan de cómo podemos alcanzar esa madurez. Una es el tiempo que dedicamos a Dios. 2 es el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Y 3 es la experiencia en el uso de la palabra de Dios para alcanzar el discernimiento entre el bien
y el mal. Son tres puntos que ahorita, en estos momentos, dentro de unos minutos, vamos a empezar a escuchar de parte de Dios. Decimos amén. Pero antes es menester hacer una diferencia también entre lo que hemos clasificado como la división entre los maduros y los inmaduros, entre los espirituales y los carnales. Miren, alguien que acepta a Cristo genuinamente, que se arrepintió genuinamente, que está convencido de que Cristo es Dios y que gracias a Cristo hay perdón de pecados y que Él es su Señor y Salvador. Si es genuino todo eso, fue obra del Espíritu Santo que está en él. Y si el Espíritu Santo está en ti y tú, por medio de la fe, aceptaste todo eso, dice la palabra que eres salvo. En ese momento eres un ser espiritual, pero no quiere decir que seas una persona madura, porque la madurez se logra con tiempo. Es un proceso, es un paso a paso, es un conocimiento que se tiene que ir aumentando, es una experiencia que se tiene que ir dando, es un discernimiento que vas obteniendo a través de ese tiempo, de ese proceso, de ese conocimiento que vas adquiriendo a través de tu vida. Decimos amén. En cambio, podemos decir también que una persona inmadura, espiritualmente hablando, o una persona madura, espiritualmente hablando, puede caer en el error de ser carnal, porque hacemos esa diferencia entre carnal y espiritual. ¿Por qué podemos caer en la tentación de ser carnales? Porque nos apartamos de ese crecimiento, de esa experiencia en la palabra de Dios. Nos empezamos a apartar de todo eso, lo que llamamos enfriamiento, y empezamos a ser más carnales que espirituales. Agarramos el poco o mucho conocimiento que tengamos de la palabra de Dios y la empezamos a aplicar de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestro entendimiento, y es cuando empieza rebeldía en una iglesia, es cuando empieza rebeldía en un hogar, es cuando empieza rebeldía en cualquiera de las áreas en las que nos desarrollamos en esta vida. Es así como entonces te vuelves una persona carnal. ¿Por qué? Porque respondes a tus deseos. Eso es un carnal. Tus deseos, más no a los deseos de Dios. Cuando respondes a los deseos de Dios, eres una persona espiritual. ¿Por qué? Porque estás conectada con Dios y Dios es espíritu. Así que eres una persona espiritual. Cuando dejas ese contacto con Dios, entonces te vuelves una persona carnal. Seas una persona inmadura o seas una persona madura. ¿Decimos amén? Así que dicho esto, vamos a entrar en las tres cosas que debemos saber para poder alcanzar la madurez como cristianos, como hijos de Dios, como familia, como congregación, como sociedad, como ciudad, como estado, como país, como mundo, pero convertido a Dios. Así que lo primero, vaya usted al versículo 12 que acabamos de leer. Dios desea revelarnos verdades profundas, hermanos. Al revelarnos verdades más profundas, ¿qué significa? Significa conocer más y mayores promesas que ya nos concedió. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Cuanto más maduremos, tendremos mayor entendimiento de la profundidad de la mente de Dios. Al ir alcanzando eso, nos vamos haciendo maduros espiritualmente y como resultado tenemos más y mejores promesas de parte del Señor. Recuerden que el Señor, como diría el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cómo revela los misterios, lo que está en lo secreto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es un tianguis, no es una venta, ¿cómo se llaman de estos? Venta nocturna de Liverpool y fábricas de Francia. No, ni le van a dar monedero, ni rebaja, no se pone en oferta. El reino de Dios es el reino de Dios, no tiene comparación con nada. Entonces, ¿a quién le va a descubrir los secretos para que obtengas todo lo que hay de ese reino invaluable aquí que no tiene precio? A aquellos
que van a usar estos principios en su vida y van a madurar. A usted, cuando ve a un niño, le da responsabilidades de niño, no le da responsabilidades de adulto. Por ejemplo, al Gerardito no le va a dar las llaves para que agarre un carro, no se las des, no lo chiques tanto. A una persona adulta, pero que es niño, no le va a dar el control de un negocio. ¿Qué va a pasar? Se lo va a chutar y lo va a dejar en bancarrota. Decimos amén. Así es Dios. Dios no hace excepción de personas, pero es un padre tan padre, un padre tan responsable, que quiere enseñar a sus hijos a que no sean juniorcitos ni bebecitos, sino que sean maduros espiritualmente, para que alcancen las promesas que ya nos concedió gracias a Jesús su Hijo, y podamos darles el valor, el aprecio, la administración adecuada y el uso correcto de acuerdo a su voluntad. Eso solamente se alcanza cuando descubre su secreto, cuando descubre su misterio. Aquí, hermano, aquí está todo, a través de su palabra. Su palabra es Jesús. Jesús es Dios, y aquí te da toda la información, y a través de la oración. Si eres una persona madura, te serán descubiertos todos los secretos, te va a revelar Dios todo lo de parte de Él. Pero si no hay madurez en ti, no te puede dar algo que tú vas primeramente a despreciar, y en segunda lo vas a derrochar. Dios es Dios. Hay que tener respeto absoluto por todo lo que significa Dios y su reino. No le costó cualquier cosa, hermano. Dio todo, y no para que Él se quedara con todo, sino para que nosotros obtuviéramos de ese todo gracias a Jesús. Decimos amén. Así que, dicho esto, no podemos menospreciar estas maravillas que Dios nos está informando el día de hoy. ¿De dónde lo saco? De aquí, hermano. De aquí. De meterme en la palabra de Dios, de tener mis ratos de intimidad con Dios, para que Dios hable a mi vida. Esto no creo que me meto en internet a ver qué sermones hay de esto, a ver qué información hay de esto, y a ver 2 por 2 son 4, y aquí y lo y lo que me dijo aquel, lo que me dijo aquella, y ya la armé. ¿Se oye bonito? Sí, se oye bonito. ¿Hago llorar? ¡Qué padre, hago llorar! No, hay que tener responsabilidad como predicador de estar delante de Dios, madurar espiritualmente para poder darles lo mejor. Y lo mejor es lo que da Dios. Lo que da el ser humano, pues te sirve para un ratito. Te divierto, te emocionas, te alegras un ratito, pero saliendo de aquí ya te estás peleando con el talento, con el del taxi, con el del camión, y tu vida es un desastre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos entonces a madurar en lo que Dios nos dice. No dice el salmista, qué padre, dice, qué hermoso es ver a los hermanitos juntos y ese y. ¿Cuánto cuesta para pasar al segundo paso? En armonía. Juntos, pues aquí estamos. Pero en armonía, aleluya. En el hogar, juntos, pero para estar en armonía también hay que madurar. Decimos amén. Si no, todo el día es pelea, todo el día es discusión, todo el día Cholita, estate quieta, en fin, todo el día. Ya llegó mi querida suegra otra vez. Así que vamos a emplear estos 3 principios. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero, versículo 12, capítulo 5 de la carta a los Hebreos, ¿ya? Dice, porque debiendo ser ya maestros, y subraya ahí lo que sigue, después de tanto tiempo, coma quiere decir, me detengo, me voy otra vez hacia atrás, reviso lo que leí, reviso lo que dije, lo entendí, no lo entendí, sí, no, es un procedimiento. ¿Todo eso dice ahí en la coma? ¿Sí? Sí.
Entonces entendimos, después de tanto tiempo, y antes que me dice, debía ser yo maestro. Llevo tanto tiempo, yo debía ser maestro. Resulta que tengo necesidad de que me vuelvan a enseñar. Llega temprano, no llegues tarde, asiste a tus clases, asiste a la predicación, apaga tu bendito celular, pon atención a lo que te dice el Señor, llévalo a cabo en tu vida, comparte la palabra, usa el Facebook para bendecir, no para maldecir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso dice ahí, sí, todo eso dice aquí. Entonces, te tengo que enseñar otra vez cuáles son los primeros rudimentos, o sea, los principios de la palabra de Dios. Otra vez te tengo que decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las islas y de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y esto quiere decir, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, versículo 14, ese verbo se hizo carne y se llama Jesús. Jesús es la palabra, esa palabra es Dios, Jesús es Dios. Y se lo repito en las clases 4,000 veces, y 4,000 me dices, no me acuerdo. Así que, va para todos, debiendo ser ya maestros, para que me dejen descansar, así me levanto más tarde, vengo bien desayunadito, ya me tienen preparada aquí las empanadas de queso que tanto me encantan, y ya felices. Bueno, de las palabras, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, es decir, con profundidades de la palabra de Dios. Ahorita ya estar aquí, hermanos, a ver, vamos todos los dones de Dios aquí en el Espíritu de Dios, y vamos a ver profetistas, y vamos a ver apóstoles, y vamos a ver los evangelistas, y vamos a ver los maestros, y vamos a ver esto, y vamos a ver otro. Ok, todo lleva un proceso, y vamos en ese proceso, iglesia, y vamos bien, somos una iglesia con valor, decimos amén, y hemos seguido las enseñanzas de Dios, pero es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar, y Dios nos dice, ¡ey! Ya se les pasó. Ya. Debían de ser todos maestros, ahorita todos apuntados. Yo quiero dar ese grupo, yo quiero ser. No me cuando a ver quién. ¿No? Tenemos que entender esta palabra. Ya pasó tiempo, ya necesitamos ser maestros. Ya la leche, ya está, ya ni la light, ni semidescremada, ni deslactosada, ni sin leche, ni nada. Ya, leche ya no. Alimento sólido. En la mañana milanesa con papas, una rica ensalada, unos tacos de pollo así. ¿Ya desayunaron? Ya. Empanadas de pies, un licuador, una malteada, un cafecito caliente. Así deberíamos estar, pero no, teníamos que estar aquí. Los alimentos sólidos. ¿Decimos amén? Entonces, pregunta, ¿cuánto tiempo? Y ni se me haga para allá y para acá. Ahí va, directo. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la Biblia? No me respondan, pero ahí está. Yo digo, yo bien emocionado, 7 días, no, 7 minutos y 15 segundos que duran los comerciales de la novela. ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio? No a que la Biblia en un año. Está bien todo eso. Y ya leí los 4 capítulos que me correspondían. ¿Y qué entendiste? Nada. Eso no es estudiar. Oye, hermanos, Dios nos ha bendecido, más a mí como pastor, porque era un trabajo tremendo empezar la iglesia. Sin ningún procedimiento, sin nada, más que con Dios, que es todo. Y decirle al Señor, Señor, ¿y cómo vas a encaminar? Y me dijo el Señor,
No, quítale el cómo voy, cómo vamos. Ah, sí, perdón, cómo vamos a encaminar la iglesia. Entonces, tienen un seminario de membresía. Es de estudio, no para pasar ahí y que después ya me bautice, ya. No, es estudio. Ya empieza mi disciplina, mi hábito al estudio de la Biblia. Después vienen los 6 libros del primer nivel, después vienen los 7, 8 del segundo nivel, después vienen los 32 del tercer nivel. Y termino con Hebreo para que se lo aprendan de una vez por todas. Está padre, ¿no? Y así ya tengo para entretenerme hasta que me vaya con el Señor. Tenemos todos esos espacios. Cada semana en sus células familiares están llevando su devocional diario. Ese librito que ustedes adquieren pagando $1. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto más? $1 diario. Es un terrible gasto. $1 diario, dígaselo. $1 diario. Seguramente el espíritu lo está redarguyendo. Te gastas 80 pesos en la coca cada 2 días. $1 diario. Es para que lo leas, lo estudies, no para que lo leas, lo estudies. Decimos amén. Entonces tenemos de parte de Dios todo para poder crecer y para poder madurar. ¿Qué nos ha faltado buscar? Tiempo, disposición, dedicación al estudio de la palabra de Dios. Ahora, la segunda pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? Y alguien se levanta. ¿Cuánto lo metes tú, hermano? Pues como 1 minuto, eso. El domingo, porque el domingo es el día del Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar delante de Dios? Para eso también el peso que usted invierte del devocional. Ya ni siquiera tiene que estresarse. ¿Qué voy a orar, Señor? ¿Qué? El devocional le dice ahí la palabra y ahí empieza usted a orar con Dios, a hablar con Dios todos los días. ¿Cuánto? 10 minutos, 15 minutos, media hora. Así que acerca de esto Jesús enseña. En Juan capítulo 5, 39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús te hace una invitación y te dice: hey, escudriña, no lea nada más. Escudriña, ¿qué quiere decir? Analiza, estudia las escrituras. ¿Quieres conocerme? Ahí dan testimonio de mí. ¿Quieres la vida eterna? Esa palabra es viva y eficaz. Yo soy la palabra y yo soy Dios. Ya tienes la vida eterna cuando me acercas. ¿Decimos amén? Pero eso es a través de escudriñar, estudiar la palabra de Dios para conocer a Dios. Esta es una forma. La otra forma que nos regala el Señor es donde dice Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Él, está hablando de Jesús, fue al monte. ¿A dónde? Al monte. ¿A qué fue? A orar. ¿Quién? Jesús. Y pasó, ¿cuánto? La noche orando. A Dios. ¿A quién? A Dios. Aquí hay dos cosas entonces. Jesús nos enseña que Él mismo nos puso el ejemplo. Él se retiraba, Él encontraba un momento de intimidad, y el tiempo lo que tú dispongas. Él se pasó toda la noche, y toda la noche en el horario judío es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, nada más 12 horas. Así que ya vamos a pasar a una etapa de madurez en la oración, y vamos a convocar aquí a veladas de oración. Y el que ronque, va a haber un supervisor de ronquidos, que le mete un codazo, aleluya. De repente se levantan, aleluya, aleluya, y todos estamos hablando del diablo. Así
Así que Jesús nos dice, escudriña la Escritura. Él no dice, yo escudriño la Escritura. Jesús es Dios. A ti te dice escudriña, porque da testimonio de quién? De mí. Yo soy la Escritura. Y además ahí vas a encontrar la vida eterna, porque ahí esa palabra, ¿quién es? Jesús. Y Jesús es Dios. Decimos amén. Lo que sí te enseño con un ejemplo es hablar con el Padre. O sea, en nuestro interior hablamos con nosotros mismos, pero nosotros mismos hablamos con ¿quién? Con Dios. Entonces dice, él se retiraba y tomaba todo el tiempo necesario para poder estar en la intimidad con Dios. Acuérdense cuando aquellos le preguntaron, ¿cómo oramos? Y les dijo, miren, váyanse a una habitación, ahí en la intimidad de una habitación, cerrada la puerta, ¿sí? Apaga el cable, apaga la telenovela, apaga los celulares, apaga todo, todo apaga a los niños también. Que nadie te moleste. Ahí solito, ahí vamos a estar tú y yo. Y lo que ocurra ahí en esa habitación, allá afuera se va a manifestar. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Inmaduro o maduro? ¿Cuánto tiempo pasaste de intimidad con Dios? Lo que ocurrió ahí es lo que tú reflejas acá. Ahí, nanita. Los veo preocupados. Y yo me estoy preocupando más. ¿Cuánto tiempo pasamos en la intimidad con Dios? Porque mentira de que, ay no, sí hermano, yo veo TV Enlace. Y veo películas cristianas. Y leo la Biblia. Y leo, estoy con la lectura en la Biblia. ¿Qué pasó? Me dice, ah, sí, tal comercial. Entonces decía Juan que no sé qué, que creía por acá. ¿Estoy realmente teniendo intimidad con Dios? Entonces, ¿qué nos dice hoy el Señor? Ya, hagan una promesa. Quiero ser maduro. Tú dices que yo debo de ser maduro, yo no creo, necesito ser maduro, voy a tomar tiempo. ¿Para qué? Para estudiar la palabra y para estar delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense bien lo que van a responder. ¿Se van a comprometer con el Señor a ser maduros? ¿Amén? Amén. Perfecto. Ahí está Dios por testigo. Y perfecto, es lo mejor que podemos hacer, hermano. Esto no es castigo, ni es ocurrencia del pastor. No, para nada. Vamos a ser maduros para obtener más y mejores promesas y una más y mejor vida en este mundo y en la que nos sigue. ¿Decimos amén? Lo segundo, versículo 13 del capítulo 5, no vamos a salir de ahí. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué qué? Porque es niño. Porque es niño. Así que dice, si todavía participas de la leche, quiere decir que eres un niño, porque eres un inexperto. Es decir, ni tienes buen conocimiento, ni tampoco lo has puesto en la práctica. Por lo tanto, no tienes la experiencia de la palabra de justicia. Y esa persona que es inexperta en la palabra de justicia, pues es obvio que no está viviendo en lo que ya heredó. Recuerden, ya somos herederos. No estamos viendo a ver que las promesas se cumplen, no, ya somos herederos. ¿Se imagina eso? Para que te quede claro, haga de cuenta que se murió su tío. No lo sé. Y ese tío que nunca conoció, le sale el abogado con que le dejó el penacho de niño ya. ¿Sí? Y le dice, usted es heredero, ya, váyase. Ya salga de esa casa, salga de esa colonia, váyase, usted es poseedor de todo eso. Pero usted todavía no creo, ¿Cómo crees? Yo humilde, yo sencillo y carismático, ¿cómo crees? ¿Cómo? No. ¿Quién te dijo? ¿A dónde lo oíste? Y entonces empiezan las miles de dudas. Aún siendo cristiano, no le creemos a Dios que ya somos herederos. No dice, tercera de Juan, versículo 2, amado,
Yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? En todo. Y donde dice, y remata, que tengas salud. ¿Y qué más? Y prosperar tu alma. Todas las áreas de tu vida, dice el Señor, yo deseo que tengas prosperidad. Esa es una promesa que apenas va a venir. Ya somos poseedores de ella. ¿Cómo la alcanzamos? Ahí está el asunto. Madurando, para que descubramos los misterios de Dios, para poderlas alcanzar. Y no titubeemos, y no nos desalentamos, y no dudemos, y no nos apartemos del Dios vivo que nos quiere llevar por el camino correcto, por la senda de justicia, para obtener esas promesas. El único que sabe cómo vas a obtener la promesa se llama Jesús. Y para eso necesitas madurez espiritual. Si no tienes esa madurez espiritual, te vas a comportar como un niño y vas a ser berrinchudo, rebelde. Ña, 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 ña. Entiende, Brenda, levanta tu ropa. Oh. Lleguen temprano. ¿Para qué llego temprano? La primera pregunta, ¿para qué llego temprano? Hasta que les caiga más gordo se los voy a decir. Porque ya me caigo gordo. No me caigo gordo. ¿Qué pasa con un niño o un adulto que es niño? Todo el tiempo rebelde. Haz esto. No. Oye, ya estudia. No. Oye, haz esta llamada al ratito. Oye, ya levántate de ahí. Es muy temprano. Toda la cámara y me dice, oye, esto, no. Y así Dios con nosotros. O sea, Dios nos quiere dar esto, la prosperidad, esto. Y te dice, hijo, necesitas levantarte temprano. Hijo, necesitas estudiar. Hijo, necesitas hablar conmigo. Ay. Hijo, de Dios. Y esa es la rebeldía. Somos apóstatas en ese sentido. Y no queremos cuando tenemos todo. Recuerden, Dios ya no lo concedió. Pero si no alcanzamos madurez, no nos los puede dar. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a desperdiciar. No le vamos a tener el aprecio por las cosas. ¿Qué pasa con lo regalado? Luego resulta que lo que regalé, ahí lo van regalando. No me costó. O lo que regalé ahí está arrumbado por ahí, guardado por ahí. Pero lo que te cuesta, ¿sí? Esta pluma la cuido como nada, aunque es regalada. ¿Sí? Pues si aprecias algo, lo cuidas. Como me la piden para tantos diezmos. ¿Sí? Yo voy con la persona y estoy orando. No, estoy orando por ti, hermano. ¿Ya terminaste? Hay que cuidarla. Y para eso necesitas ser consciente de que eso tuvo un precio. Alcanzar esa madurez de parte de Dios. Ese crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo alcanzamos si dedicamos tiempo en escudriñar, en orar, tomarnos ese tiempo delante de Dios y seguir creciendo en el conocimiento. Hermano, no deje de estudiar la palabra. Y si no ha empezado, ya la va a tomar. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que se muera. Aquí voy a tener así. Hermano, ya me vine a inscribir. ¿A qué curso, hermano? Pues creo que ya voy como en el 20, hermano. Alguien le pase. Y yo por acá también. Oiga, no deje de hacerlo, el ejercicio. Acá el gimnasio mental
no, así como el templo. ¿Por qué cree que le da tanta flojera? Porque no hace ejercicio. ¿Por qué le da tanto flojera estudiar? Porque no hace ejercicio. ¿Por qué le da tanta flojera obedecer? Pues porque no obedece. Decimos amén. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Capítulo 4. Timoteo, primera. Capítulo 4. Vamos a ver los primeros 3 versículos primero. Los cuales dicen así. Dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con la acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate entonces en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ocupa tiempo, escudriña las Escrituras, ora, ten tu intimidad con Dios, no lo dejes de hacer, porque ¿sabes qué? Van a venir gente apóstata, o sea, contraria a mi doctrina, contraria a mi verdad, contraria a mi fe, que se van a inventar filosofías, que te van a salir con disparates que tú te los vas a creer. Te van a decir, la felicidad solamente está en ti, esfuérzate tú solo, tú puedes, persevera y bla, bla, bla. Pero nunca te hablan que eso lo logras solamente si Cristo está en ti. ¿Vas a tener logros así? Sí. Pero vas a tener logros humanos. Y todo lo humano es limitado y es temporal. Y eso no te lo dicen. Y entonces hay multitud de cosas. Y hay multitud de doctrinas falsas que te hablan de un Dios, que te hablan de cómo estar en Dios, que te hablan de alcanzar la plenitud espiritual, el nirvana, y que no sé qué, y para allá y para acá, y que te desprendes y no te desprendes, y que... Algunos lo hacen con otro. Y entonces dice, ¿esos tiempos los estamos viviendo? Amén, los estamos viviendo, claramente los estamos viviendo. Si tú eres un ocioso espiritual, ¿qué hace el ocioso? El que no tiene o no quiere compromisos, no quiere hábitos, no quiere disciplina, anda buscando nada más a quién molestar, anda buscando a ver qué quita, qué descompone, inventando quién sabe qué cosas, el agua hervida o qué, no sé qué. El ocioso anda buscando en eso, y en una de esas alguien lo acapara, ¿sí? Y además le dice, mira, con esto vas a ser feliz, vas a ser millonario, vas a tener todo, sin mover un dedo. ¿Dónde está esa? ¿Dónde está esa? Te dejaste llevar porque permaneciste ocioso. No dedicaste tiempo al estudio, no dedicaste tiempo a la oración, no dedicaste tiempo para crecer en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Entonces vas a caer en esto. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aguas, fíjate, porque van a venir estos. Si tú no te ocupas de la enseñanza, si tú no te ocupas de llevar esta palabra en el ejemplo de tu vida, si tú no te ocupas de todo esto que te estoy enseñando, aguas, puedes caer en esto. Estos te van a enseñar todo lo contrario. Es lo mismo que nos está diciendo ahora. Es lo mismo que está sucediendo aquí afuera. En su casa, usted agarra el internet, agarra cualquier página de esas iluminadas de no sé qué, y ahí le empiezan a decir todo lo bonito que es la vida, y que tal y que la energía, y que la luz, y que la iluminación, y que bla bla bla, que el amor es
sin entendimiento, nada más es sentimiento. Ya se cansa uno hasta de eso. No podemos dedicarlo el tiempo a la ociosidad. El Señor nos está diciendo, crece, pero crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, estarás tentado siempre a ser un apóstata, y un apóstata se retira de Dios, y retirado de Dios no estás disfrutando de las promesas del reino de Dios. Decimos amén. Lo tercero, versículo 14, perdón. Versículo 14, capítulo 5 de Hebreos. Dice, pero el alimento sólido es, ¿para quiénes? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, ¿qué implica lo tercero? Ya tienes el tiempo, ya tienes creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora usa todo eso para que lo emplees en tus sentidos y tu percepción verdaderamente sea espiritual y no de acuerdo a tus ideas o no de acuerdo a una doctrina que no es la de Cristo. Entonces alcanzarás madurez. ¿Qué es la madurez? La madurez viene de una persona, o una persona madura, es aquella que vive primeramente en armonía consigo mismo, porque ha encontrado su ubicación, es decir, su lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación. Se toma todos los días la pastilla llamada Ubicatex. Decimos amén. Está perfectamente bien ubicado. Soy creado, no soy Dios. Tengo a Dios, es mi autoridad, me sujeto a Él. Tengo a mi prójimo, a quien yo amo, porque me amo a mí mismo. Y estoy en paz con toda la creación. Decimos amén. Esa es la Ubicatex. Todos los días tómesela. Todos los días. Es gratis. La consigue ahí en su camita cómodamente cuando dice Jesús, ahí empieza la pastilla de secreto. Entonces, cuando estás bien ubicado y has logrado entonces un equilibrio corporal, o sea, tu cuerpo está debidamente coordinado, no caminas así, la pata para arriba y ¿sí? El que es inmaduro anda así. Ay, un día esto, ay, esto me gustó, ay, me gustó aquello, ay, esto no me gustó, ay, ahora no quiero esto, ay, sí quiero lo otro, ay, mamá, no. O sea, así anda uno, igual de iglesia. Cuando es inmadura, hermanos, vamos a terminarte, zum, 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 pa. Me quedo como con 5. Hermanos, vamos a trabajar. Hermanos, el talento es gratis, zum. Ahí estamos unidos. Ha logrado el equilibrio corporal, intelectual, o sea, piensas bien. Los actos de su voluntad decides bien. Afectivo, sabes cómo tener afecto, la parte afectiva de tu ser. Social, socializas, y espiritual. Esa es una persona madura. Analízate y ve cuál es la que está fallando para poder ajustar de acuerdo a Dios. Después, ¿cómo se llega entonces al uso de todo esto? Cuando has dedicado tiempo al estudio en primer lugar de la palabra de Dios, cuando has dedicado tiempo a la intimidad de orar con Dios, cuando has dedicado también el tiempo en el estudio para el crecimiento en la palabra de Dios, y cuando una vez entendido lo aplicas en tu vida y lo empiezas a vivir, le crees a Dios, pasas de creer en Dios a creerle a Dios, y todo por medio de la fe. Al creerle a Dios has entendido que todas esas promesas, la que tú quieras, la que tú necesites, la que estés pidiendo delante de Dios, va a venir. Tienes la seguridad de que va a venir. Para eso necesitas estarle preguntando a Dios, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo mientras llega? Con paciencia, esa es la paciencia. Hacer para esperar. Y entonces al hacer para esperar no estás de ocioso, estás ocupado preparándote con Dios para, llegado el momento, la sepas apreciar y la sepas tomar. ¿Cuántos dicen amén?
Así que es una persona madura cuando lo alcanzas de esa manera, por el uso constante de todo lo que estás tú aprendiendo, de todo lo que estás escuchando de primera mano en tu rato de intimidad con Dios, para que esto se vaya dando paso a paso. Todos ustedes son una muestra de eso. Tepetate es una muestra de eso. Porque aprendí de un buen pastor, porque aprendí de Jesús para llevarlo a cabo. ¿Ya estoy conforme? No. ¿Lo veré todo así en vida? No. Hasta cierto punto voy a llegar, pero por fe yo sé que ahí, a los que se queden, ahí les dejo el encargo. Ahí les dejo el encargo. Pero está la visión hecha, está de parte de Dios. Y están creciendo todos en fe, están creciendo y madurando espiritualmente. Dios empieza a trabajar, y todas las promesas empiezan a fluir. ¿Cuántos decimos amén? Entonces necesitamos ser individualmente maduros, colectivamente como congregación maduros, para alcanzar la plenitud en el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, una iglesia, un bautismo, una fe, que todos comulguemos los unos con los otros en el mismo Espíritu. ¿Decimos amén? Así que al tener ese uso de la palabra, vamos a tener mayor confianza. Y entonces una persona madura va desde tener esa mayor confianza y seguridad para poder predicar la palabra. Aquí se van a pelear por este púlpito. Para el domingo va a predicar y todos levantando la mano, yo. Ahorita todavía yo digo, va a predicar. Uno que otro a lo mejor sí se avienta. Pero no, todos son hijos de Dios, ¿no? Amén. Y todos tienen la palabra de Dios. Así que esa palabra que tienen es la que van a predicar. Les estoy enseñando, están aprendiendo de cómo predicarla. Y va desde una predicación persona a persona, ahí en la calle, hasta grandes conglomerados donde van a estar ustedes. Yo lo sé, yo lo creo. Crean ustedes. Todos ustedes son valiosos delante de Dios. Todos ustedes, yo deseo que sean mejores de lo poco o mucho que yo he hecho y que mi esposa ha hecho. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. Muchas más almas van al conocimiento de Él. Ese es mi deseo. Esa es mi ilusión. Eso es lo que Dios pretende en cada uno de nosotros, para que entonces su gloria se vaya manifestando. Entonces va desde predicar hasta ver los grandes milagros. Que sea una costumbre, algo natural en nosotros como iglesia, hablar de los milagros que está haciendo Dios. Que no sea algo extraordinario así de que ocurrió una vez al año, no. Es que podamos estar compartiendo de milagros. Y lo estamos haciendo, claro que sí estamos haciendo y compartiendo, muchos milagros se están dando, pero muchos más. Que los dones estén fluyendo en cada uno de nosotros. Los dones de Dios, porque teniendo los dones de Dios, los capacitan para la obra del ministerio. Solamente así es como puede producir algo, un ministerio. Solamente así es como puede producir una iglesia. Cuando tenemos los dones mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Llegó el momento, hermanos, llegó el momento, iglesia, de tener toda esa madurez, alcanzar esa madurez y poder ver el crecimiento, ya no solamente espiritual, sino el crecimiento de muchas más almas que estén a los pies de Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! De tal manera que al ir madurando tengamos más profundidad en las revelaciones que Dios nos va a dar, mayor discernimiento entre el bien y el mal, y ser mejores ejemplos, mejores embajadores, mejores instrumentos de Dios para presentarles a Cristo. La mejor lectura de la Biblia, la mejor lectura de la palabra es una persona genuinamente convertida a Cristo, que se deja usar por el Espíritu Santo. Esa es la mejor lectura, es la mejor predicación y es la mejor manera de ganar almas. ¿En dónde lo vas a usar? En donde quiera. En donde quiera que estés. No te andes escondiendo de nadie, ni tienes temor. Tu conducta, tu forma de hablar, tu forma de conducirte, tu forma de tratar los problemas, que la gente te escuche y te vea.
Que el teléfono lo uses correctamente. Que se vean palabras de bendición. ¿Puede ser divertido? Claro que puede ser divertido. Yo soy muy chistoso a veces. Pero es chistoso santo. Y tú puedes estar con alguien y darle el ánimo y darle la alegría a una persona. No te digo que seas todo amargado y todo. La Biblia dice, no. Tienes que usar la gracia del Señor con tu vida, sin estresarte, que disfrutes lo que estás viviendo en Cristo. Cuando tú te convenzas de que el mejor disfrute de la vida es el disfrute de vivir a Cristo, ese día, mira, en cada segundo de tu vida la gente va a decir, ¿qué tiene ella? ¿Qué tiene él? Quiero escucharlo, quiero saber qué dice, quiero que me escribas, quiero que me compartas, quiero que me des las buenas nuevas, anímame, enséñame. ¿Por qué? Porque yo veo algo diferente en ti, a todo el mundo. ¿Les recuerdo lo que decía esa parte de la película del Hijo de Dios cuando está Jesús con Pedro? Y Pedro le dice, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice, vamos a cambiar al mundo. Yo creo que hoy Jesús te está diciendo lo mismo. Si tú le haces esa pregunta a Jesús, ¿y qué vamos a hacer? Ya maduro yo. Jesús te va a responder, ahora sí, vente, vamos a cambiar al mundo. El mundo, no te preocupes, lo hace y hasta mejor que tú. Lo ordinario lo hace el hombre. Se déjalo. Lo extraordinario, eso lo hago yo con aquel o aquella que quiere madurar. ¿Decimos amén? Y entonces podemos hablar de cambiar al mundo. Es cuando empiezas a ver que muchas almas se convierten a Cristo. Porque Cristo nos va a dar el cuidado de almas, no de instrumentos, no de materiales, de almas. Y yo, para mí quedó muy entendido desde el principio, cuando me dio el privilegio de ser líder, que ustedes, las almas, es lo más preciado para Él y merecen todo mi respeto y todo mi amor. De esa manera, cuando tú has madurado y ves a las almas allá afuera y en lugar de maldecirlas, las bendices, te pones de rodilla a orar por esas almas, así estén cometiendo injusticias, entiéndelo, son almas de Dios. Y un día tú fuiste un pecador empedernido allá afuera, blasfemaste contra Dios, pero hay alguien o muchos que estuvieron de rodillas orando por cada uno de nosotros y ahora gustas de la leche o del alimento sólido. Eso lo eliges tú. Cuando tú pones en práctica lo que el Señor nos está bendiciendo en este día. Por último, esto no queda así. Dios siempre da un abrazo final. Dios siempre da la noticia de noticias para que nos confirmemos, para que nos afirmemos, para que nos motivemos en que esto es verdad y esto sí es de nosotros. Y le voy a pedir que abra su Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. La primera noticia alentadora para poder nosotros aspirar, desear apasionadamente la madurez espiritual y desearla como iglesia y desearla en cada familia. Es lo que nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 al 10. Esta es la primera gran noticia que les voy a dar, aparte de las otras que ya les he dado. Porque por gracia ya sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No se aflija en que es de parte suya, qué tengo que hacer. No. Esto es don de Dios. Versículo 9. Así que no es por obras, para que nadie se gloríe. Tú no te debes a la vida de nadie, tú no te vives al ejemplo de nadie, tú no te vives a un hombre, a una mujer, al pastor, al líder, a nadie te debes. Tú te debes a Jesucristo, el único que intercede
que está intercediendo por ti en este instante a la diestra de Dios se llama Jesucristo. No es un material, no es un cadáver, es un Dios vivo. Se llama Jesucristo. Porque somos hechura suya. ¿Somos hechura de quién? De Cristo. Creados. Escuche usted bien, por si le dijeron otra cosa. Usted fue creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Jóvenes, en Cristo Jesús fueron creados para buenas obras, no para andar de malandrines. Los que andan de malandrines no conocen esta verdad. No echen a perder sus vidas. Fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó. ¿Hace cuánto? ¿Hace un año? ¿Hace dos? Las preparó de antemano. Más claro, y dice la carta de los Efesios en el capítulo 1, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo se hacen esas obras? Cuando vas madurando. Si te queda alguna duda de quiénes son los que alcanzan esta promesa, que ya es una herencia, en la misma carta, en el mismo capítulo, ahora pásate al versículo 13. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, o sea nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos. ¿Por qué? Porque no conocíamos al Señor, porque no creíamos en el Señor, o porque no le creíamos al Señor, o porque estábamos engañados, o porque éramos terriblemente malos. Estábamos lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es ¿qué? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne de Cristo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, llamado iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, buena noticia, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos. ¿Quién hace santos? Jesucristo. En el momento que tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, empieza tu proceso de santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que al empezar el cambio en tu interior, el pecado ya no se enseñorea de ti. Tú te enseñoreas sobre el pecado. Te vas apartando del pecado. De esa manera ya no eres esclavo del pecado. Triunfas sobre el pecado, te apartas del pecado, y eso se llama ser santo. Y a través de tu fe, porque maduras en Cristo, y por el poder del Espíritu Santo, a través de ti, tú puedes orar por un enfermo y levantarlo. Tú puedes orar por prosperidad y viene la prosperidad. Tú puedes orar por un milagro y el milagro se da. Tú eres santo. Tú eres santo. Yo no soy quien los anuncia ni los elige. Hay un Cristo que pagó la cruz para ahora llamarte santo. Ustedes son mis santos, dice Jesús. De tal manera que aquí nos está diciendo, ahora somos conciudadanos, ya somos conciudadanos con estos santos, con todos los que a través de la historia han creído en Jesús y viven a Jesús, y por lo tanto somos miembros de la familia de Dios. Entonces,
qué tengo derecho? Qué importante es esta pregunta. Capítulo 3 de la misma carta, versículo 14. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a qué, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con qué, con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite quién, Cristo, por la fe en vuestros corazones. Así que Cristo está a la diestra de Dios Padre, pero está en tu corazón por medio de la fe, por la acción del Espíritu Santo. Así que es correcto decir, Cristo está a la diestra de Dios, pero está en mi corazón, porque por fe lo he creído, porque por fe lo he concebido. El Espíritu Santo hace esa obra. Señor Jesucristo dijo, lo que Él toma de mí, a mí me pertenece, porque le pertenece al Padre. Es un solo Dios, no son tres dioses. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Si yo no tuviera claro el concepto de santo, aquí ya me descarto, pero lo tenemos claro todos. Sí me toca, soy plenamente capaz, gracias al poder del Espíritu en mi interior, de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es el resultado de un creyente que es maduro espiritualmente? Sígale, versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Usted ha escuchado esta palabra y yo le hago una pregunta. ¿Cree necesario ser un creyente maduro espiritualmente hablando? ¿Cree esto que sea una necesidad? Yo creo que sí. Y se lo voy a poner muy sencillo. ¿Cuál es su principal necesidad que tanto le aflige y que tanto le duele en este momento? ¿Se sienten plenos? ¿Tienen paz en su corazón todos los días, todo el tiempo? Si les preguntara ahorita, si te mueres en este instante, espero que no, ¿a dónde crees que vas? Porque así es. En un instante. No creas que te va a avisar la muerte y te va a decir, prepárate porque ya viene tu muerte. Así que ves si crees o no crees. El día de mañana te vas a enfrentar no a uno, sino a muchos problemas. ¿Ya resolviste todos los anteriores? Porque se te van a agregar. Y sigues pensando que Dios es una religión. Sigues pensando que tú no necesitas a Dios. Sigues pensando que con tu filosofía y tus fuerzas lo vas a resolver. Yo te digo, ese es un error. Depende de ti, lo creas o no. Pregúntale a Dios, no me preguntes a mí. Escuchaste palabra y el Espíritu Santo estuvo trabajando contigo para convencerte, no yo. No nos resistamos a eso y dejemos que la obra de Dios se esté realizando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo o enfrentando diferentes situaciones que tenemos que resolver. Y a menos que las resolvamos,
vamos a tener paz en nuestro corazón y vamos a tener la tan anhelada felicidad. ¿Cuántos están casados aquí, matrimonios? ¿Hay problemas en sus matrimonios? Sí, amén. Su esposa, ella es mujer. Su esposo, él es hombre. Ahí empieza el problema. Son diferentes y necesitan ponerse de acuerdo. ¿Cómo le hacemos? Si somos niños, hacemos nuestros berrinches, cada quien por su lado. Mi comadre me dijo que no te hablara y no te hablo. Mi compadre me dijo que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y bla, 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 bla. ¿Son felices? No. ¿No? ¿Cuántos hijos hay aquí que no son casados? ¿Tú estás casado, hijo? Joshua, ¿estás casado? Joshua como que está orando. ¿Tu hija? ¿Soltera? Tú también. ¿Cómo le hacen para ponerse de acuerdo con su mamá o su papá? Están como que hablo o no hablo. Muy fácil, no sé, pero hoy sí sé. Tengo que resolver eso, porque a menos que yo madure. Ay, aquí está Brenda. Hola, hija. A menos que yo madure, voy a tomar las promesas de Dios como hijo. Me dice que tenga honra, respeto, obedezca a mi papá y a mi mamá. Este es el primer mandamiento como promesa. Largura de días tendré. Con las palabras te va a ir mejor. El hijo siempre quiere que le vaya mejor en la vida. Empieza por esto. Ya es tuyo. Ya heredaste, esa promesa es para ti. Pero si no eres maduro, ¿cuál es la actitud del inmaduro? Rebeldía. Todos pasamos por eso. Y dentro de un tiempo, mucho tiempo, van a ser papás o mamás. ¿Cierto? Pero para ser buenos papás o mamás, ya empiecen a ser buenos hijos. Porque si son buenos hijos, sabrán ser buenos padres. ¿Cuántos papás hay? Bueno, hay muchos. Aquí hay 80.400 preguntas, pero ¿cómo les va con sus hijos? No me digan, porque ahorita es un lloradero tremendo. La pregunta es, por eso le decía, ¿cuál es tu principal necesidad al día de hoy? Como papá, como mamá, como esposo, esposa. Mi principal necesidad en cuanto a mis hijas es cómo las educo, para que sean mujeres de bien, para que me obedezcan, para que crean en Dios, para que le crean a Dios. Y como padre, la verdad, a veces decimos, Señor, acabamos diciendo del Señor, perdóname. No lo he sabido hacer. Yo me creí muy madurito, pero la verdad es que no. Hoy nos dijo el Señor, ¿qué te falta, hijo? Tiempo. Crecer en el conocimiento de mi palabra y ponerlo en práctica en tu vida. ¿Qué te parece si empezamos hoy? Y yo le digo que sí. ¿Para qué me desgarro las vestiduras y me entierro 4,000 puñales y me ahorco? No, eso no va a servir de nada. Mejor digo, Señor, la verdad es que no tengo un saldo en contra, perdón. Ahora, si lo tiene a favor, felicidades. Por favor, al final del
permiso, viene conmigo y me enseña. Te lo pido humildemente. Aquí todos estamos para aprender los unos de los otros. Así que si vamos viendo cada una de nuestras áreas, vemos que necesitamos madurez. Si quieres mejorar verdaderamente en tu vida, haz caso de esta palabra. Si quieres seguir siendo un niño o una niña berrinchuda, inmadura, pues sigue tomando leche, pero la leche engorda. Y te hace pesado en todo y no logras nada. Ya. Tienes que ir con Dios. ¿Dónde empieza el orden de Dios? En ti. En ti. Así que es un buen momento para ir delante de Dios y decirle: Señor, me falta madurez. Por algo nos has dicho, es el momento de madurar, es el momento de ser maduros. Atienda a su pastor en cuanto a lo que les estoy diciendo y enseñando. Utilicen ese libro devocional, estudien la palabra de Dios, oren a Dios. Dudas, llámenme por teléfono, tengo el Facebook. Si no quieren que se entere todo, está en inbox. Si no, está el correo electrónico. Hay líderes que les pueden ayudar también. La idea es que todos reconozcamos lo que nos hace falta, seamos humildes y delante de Dios. Por eso Dios estableció un orden en la iglesia. Y esto no es dedazo y por imposición. Yo necesito madurar para ser un mejor pastor para ustedes, porque lo hago por amor a Dios, y en ese amor a Dios le tengo amor a cada uno de ustedes. Déjenme ser su pastor, porque cuentas las tengo que rendir y siempre repruebo. Eso que crea en mí la gran necesidad de madurar. Cuando tú eres honesto delante de Dios, va a crear en ti la necesidad de madurar. Bendice a Dios y dile: gracias, Señor, porque solamente tú me pudiste convencer de dejar esta actitud y esta etapa de niñez para poder ser un adulto, una persona madura, un creyente maduro, y alcanzar las más bellas y profundas promesas que tú ya me concediste gracias a Jesús. No fue fácil, no fue sencillo, no fue cualquier precio el que se pagó. Tengo que apreciar a Jesús, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y no tener lástima por Él, tener lástima por mí, porque no he sabido apreciar lo que se pagó por mí. Este es un buen momento y este es un buen día. Cada uno de nosotros deberíamos ir delante de Dios en este instante, pedirle perdón y decirle: Señor, yo quiero madurar. Eso se lo vas a decir tú a Él. Cada uno de ustedes va a tomar una decisión para poder alcanzar las más excelsas promesas de parte de Él, que, insisto, ya nos concedió. Te voy a pedir que te pongas en pie. Y les puedo decir una cosa: somos una iglesia gloriosa. Todos y cada uno de nosotros somos alguien muy especial delante de Dios. Somos muy amados por Dios. Tan es así que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que nuestros pecados fuesen perdonados y nosotros fuésemos glorificados gracias a Él. Así que ten en tu mente esto, que todo lo que has escuchado hoy, la misma palabra te lo ha dicho: sí te corresponde, sí te toca, sí lo puedes vivir. Da el siguiente paso tú.
Y dile, Señor, sí te quiero creer. Quiero creerte a ti. Y quiero madurar. Y quiero ayudar a madurar a mi esposo. Y quiero ayudar a madurar a mi esposa. Y quiero ayudar a madurar a mis hijos, a mis hermanos en la fe. Y a cuanta persona me encuentre, porque hoy he entendido que a menos que una persona madure espiritualmente, va a poder alcanzar esas promesas que tú ya nos heredaste. De lo contrario, seguiremos viviendo en pobreza, seguiremos viviendo en miseria, seguiremos viendo todas esas atrocidades que se viven allá afuera. ¿Cuánto me va a costar y cuánto tiempo va a pasar? Eso no estoy pensando. Yo lo único que sé es que tú ya pagaste ese precio y tú ya nos lo diste a cada uno de nosotros. Así que bendice a Dios por eso, dale toda la gloria a Él. Abre tu corazón y dile, Señor, perdóname, acepto tu palabra el día de hoy y quiero comprometerme contigo para poder ser una persona madura espiritualmente. Cierre sus ojos. Padre, estamos delante de ti con el corazón abierto. Queremos ser honestos, sinceros contigo. Es verdad, Señor, que si tu palabra viene hacia nosotros, es a todos. Y es verdad que no hemos alcanzado esa madurez. Pero te damos gracias porque hoy nos has hecho un llamado a tiempo y nos has bendecido a tiempo. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Te pedimos perdón porque hemos sido tal vez negligentes, indiferentes. Hemos sido tal vez perezosos, indisciplinados, rebeldes, orgullosos. Te pedimos nos perdones, Señor. Porque hoy hemos decidido tomar tu palabra y convertirnos en una iglesia madura, en personas maduras espiritualmente, que con el uso de toda tu palabra en nuestras vidas alcanzaremos a discernir de una mejor manera el bien y el mal, y seremos tus instrumentos para que muchas más almas se conviertan a ti. Señor, bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice nuestro lugar de trabajo, bendice nuestros ingresos, y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene todos los días de tu vida para poder alcanzar los dones que tú nos das y tener la capacidad de ser una iglesia que cumple con el propósito por el cual y para el cual fue levantado en este mundo, y poder, Señor, bendecir a cada persona y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.